Muy buenas noches, hermanos. Qué bueno que estamos una vez más acá para este estudio de introducción avanzada a la Biblia. La vez pasada hablábamos de la formación del canon del Antiguo Testamento y el día de hoy vamos a hablar de la formación del canon del Nuevo Testamento. Son dos cosas diferentes, si ustedes ya lo notaron, son distintas. Eso es porque el Antiguo Testamento es la palabra de Dios para el pueblo de Israel, mientras que el Nuevo Testamento ya es para la iglesia. Y entre el pueblo de Israel y la iglesia, pues hay una gran diferencia. En principio, Israel hablaba hebreo, por lo tanto, la palabra de Dios para ellos fue en hebreo, ¿no? El Antiguo Testamento escribió en hebreo y luego a la iglesia pues habla griego, entonces el Nuevo Testamento escribe en griego, son gentiles, otra tradición, otro tipo de gente, etc. Entonces, también la formación del canon va a ser diferente para cada uno de ellos. Ahora bien, entonces tenemos un libro sagrado nosotros que llamamos Biblia, ¿no? La vez pasada decía que Biblia viene de la palabra biblion en griego, que quiere decir libro o rollo, ¿no? Y luego Biblia es el plural, porque en griego hay sustantivos masculinos, femeninos, neutros, y los plurales de los neutros se hacen con una A. Uno no está acostumbrado a eso, ¿no? Uno cuando tiene S es bastante. Sí, bueno, libros, que tiene una S. Sin embargo, en griego no funciona así, es muy diferente. Entonces, cuando tiene una terminación en A y son sustantivos neutros, pues es un plural. Entonces, la palabra Biblia es el plural de libros, o sea, quiere decir libros, muchos libros. La Biblia nuestra tiene un total de 66 libros, ¿no? Sagrados, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son colecciones, colecciones muy distintas, entre ellos muy distintas en características, muy distintas en varios aspectos, incluso en aspectos teológicos, pero que tienen un mensaje central siempre único. Bueno. Entonces, les había mandado a ustedes un video que tenían que ver, se los puse el jueves por la mañana, aunque si usted me sigue en el canal de YouTube ya puede acceder a sus videos antes, porque ahí están, ¿no? O sea, tocaría la lección número 4 para la próxima vez, pero igual yo lo estaré posteando. Ok, entonces había un pequeño videíto que ustedes tenían que ver sobre la formación del canon del Nuevo Testamento. Ahora, para que se me entienda una vez más, canon quiere decir ese listado de libros, los 27 del Nuevo Testamento. Sería el canon del Nuevo Testamento. ¿Cómo se formó? Bueno, creo que el video es bastante sencillo, claro. Entonces, vamos a hacer un control de lectura un tanto extraño y distinto. Quiero que cada uno de ustedes, de los que me están viendo a través de este estudio, que haya leído, obviamente, si usted no leyó, pues simplemente me dice, mire, no leí, no, perdón, ese no es lectura, no vi el video y tampoco quiero que lo esté viendo ahorita poniéndolo aparte, no, hermanos, no se trata de eso. Entonces, si no vio el video, pues no lo vio. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, a veces uno anda en tanta cosa, dígamelo a mí que paso súper estresado realmente con tanta cosa, nunca pensé que fuera a estar tan ocupado, yo pensé que ya tengo 50 años. No los tengo, pero los cumplo el otro mes. Entonces, a mis 50 años, yo pensé que ya iba a estar descansando, tranquilo, ya no me iba a preocupar de nada, ni la gente me iba a invitar a predicar porque ya iba a ser aburrido, porque los viejitos somos aburridos. Pero que si no funciona así la cosa, ¿no? Entonces, nunca he tenido tanto trabajo como tengo ahorita. Entonces, barajando un poquito mejor la cosa, eh, si usted no vio el video, no se preocupe, yo no me enojo, véalo después, tiene que verlo. Entonces, pero igual sea honesto conmigo y me dice, no lo vi. Pero si sí lo vio, ahora yo le voy a hacer una petición del contenido de ese video y ahora sí piensen, los que sí lo vieron, hágame una pregunta, pero no una pregunta tonta, como, hermano, ¿qué es el canon de Note? No haga esa pregunta porque no la voy a contestar, sino del contenido, ¿por qué? Ahora, ya sé que no debía haber dicho eso, pero bueno, ahorita todos ustedes están pensando y no me están poniendo atención a lo que yo estoy diciendo.
Pero ¿por qué? Póngame atención, sí, dejen de pensar. Póngame atención. Eh, ¿Por qué? Porque cuando usted ve un video, lee un libro, usted tiene que aprender a dialogar con el contenido. ¿Sí me explico? O sea, dialogue con el contenido. Cuando usted platica con alguien, fíjese bien, le voy a poner este ejemplo. Usted escucha a un predicador durante 15 minutos, ya le voy a dar la palabra, hermano Sergio. Usted escucha a un predicador durante 15 minutos y usted solo le pone atención 2 minutos. El resto, él está hablando y usted no le pone atención para nada. Pero llega la vecina a chismear con usted, o el vecino a chismear con usted, tomarse unos refrescos ahí, qué sé yo, me encanta esa agüita de pinol, ese pinolito en Nicaragua, ¿no? O sea, esa agüita le dan a uno, ¿cómo se llama este? Eh, Avena, ¿no? Avena, sí, fresquita. Bueno, entonces uno pasa 3 horas hablando con el vecino y resulta que esas 3 horas sí le puso atención. ¿Por qué? Porque hay diálogo, porque usted dialoga con él. O sea, él le cuenta, usted está poniendo atención y usted le contesta y va y viene, va y viene. Entonces, para poder leer bien, para poder ver un video bien, educativo, usted tiene que aprender a dialogar. Y en el diálogo hay preguntas. Entonces, quiere decir que si ustedes no tienen preguntas, pudieron haber visto el video, pero no dialogaron con él. Entonces, yo quiero que usted me haga alguna pregunta sobre el video. ¿Quién va primero? Sergio, usted había levantado la mano, ¿cierto? Así es, hermano. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Bueno, en este caso yo vi un poquito el video, pero me quedé con esa duda de que la iglesia primitiva no tenía el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cómo, cómo es eso o cómo sería eso de que no tenían el Nuevo o el Antiguo o lo que es el Nuevo Testamento? ¿Por qué no lo tenían de esa forma? Bueno, mire, primero le voy a hacer una corrección, eso es un consejo. Eh, no arranque diciendo, vi el video un poquito, porque sí lo vio, ¿verdad? Sí, porque me diga que no es una pregunta, entonces te diga, sí vi el video, ¿no? Y listo. Pero cuando dice poquito, entonces uno se figura que de los... ¿cuántos minutos tenía? 20 y algo. Entonces usted solo vio como 3 minutos. Entonces, esa no es la idea. Bueno, ¿qué sucede? Vamos a explicar un poquito esto. Que hoy en día nosotros tenemos 66 libros, ¿sí? 66 libros, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 27 del Nuevo. La iglesia, cuando nació la iglesia, allá en Pentecostés, en el año 33, tradicionalmente, ¿no? Entonces, esa iglesia se reunía y en su primera reunión ellos no tenían ningún libro, aparte del Antiguo Testamento. Ellos ya tenían el Antiguo Testamento, ¿ya? Porque la ley y los profetas, esos ya habían sido escritos mucho tiempo antes. Pero del Nuevo Testamento ellos no tenían, no estaba el Evangelio de Mateo, no estaba el Evangelio de Marcos, no estaba el Evangelio de Lucas, no estaba el Evangelio de nadie. Entonces no estaban las cartas de Pablo, no estaba nada de eso. En el año 35 no estaba nada de eso porque el primer documento en ser escrito, ¿se acuerdan cuál era? Muy bien, Primera de Tesalonicenses. excelente. Primera Tesalonicenses. Y eso se escribió en el año 49. La iglesia nace en el 33. Mire, cuando estoy hablando de teología, yo siempre uso fechas imprecisas. Usted tal vez ya escuchó por otro lado que la iglesia nació en el año 29, ¿sí? Entonces no me voy a meter a ese asuntito, ¿sí? O sea, ustedes me disculpan, no van a pensar, oye, el hermano le va a corregir ese error. Voy a hablar en forma tradicional, siempre. Bueno, entonces, digamos, en el año 33 nace la iglesia, listo. Y en el año 35 no tiene nada. En el año 45 la iglesia ya tiene 15 años de existir y no tiene nada, solo tiene el Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Por qué? La pregunta. Es porque no se había escrito. No se había escrito. Y en el año, usted dice, pero en el año 50 la iglesia ya tiene Primera Tesalonicenses. No, la iglesia en Tesalónica tiene Primera Tesalonicenses, pero la iglesia en Corinto no tiene nada. La iglesia en Jerusalén no tiene nada. ¿Por qué? Que si ya se haya escrito no significa que ellos ya lo tienen.
Sí, sí, me estoy explicando. O sea, lo tiene la iglesia en Tesalónica, pero las demás iglesias no tienen ese documento. Cada iglesia va teniendo el documento que Pablo le va enviando. Entonces, por ejemplo, la iglesia a los romanos para el año 60 tiene la carta de Pablo a los romanos, pero no tiene primera y segunda a los corintios. O sea, no tiene eso, solo tiene la que le mandaron a ellos. Hasta final del año del siglo primero es que ellos ya se intercambian los documentos. Pero entonces viene la pregunta, ¿no? Si no tienen eso, entonces, pues, ¿qué tienen? Bueno, si yo tengo aquí, en esta iglesia, predicando al apóstol Pedro, que fue testigo de todo lo que sucedió, ¿yo para qué quiero el Evangelio de Mateo? O sea, ellos tienen a la gente que caminó con Jesús. Entonces, no necesitan, por decirlo así, Nuevo Testamento, porque está la tradición viva de la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Que los apóstoles empiezan a morir. O sea, a Pablo se le ocurre escribir, pero los testigos de todo lo que vio Jesús, todo eso, empiezan a morir. Entonces, cuando empiezan a morir, entonces se ve la necesidad de registrar, o sea, escribir todo lo que había sucedido. Sí, sí, eso es una necesidad que surge después. Incluso en el siglo segundo hay un escritor cristiano que se llama Justino Mártir. Y Justino Mártir nos dice a nosotros que hay cuatro evangelios que él conoce, los que nosotros tenemos, pero que junto con los cuatro evangelios hay una cosa que él llama la tradición, es decir, lo que Pedro predicaba, lo predican de memoria sus discípulos, entonces en la iglesia se mantiene una tradición viva que se va a mantener por un tiempito. Y él dice que el contenido de los evangelios es el mismo contenido de la tradición, pero que a él le gusta más escuchar la tradición. Entonces, vea cómo él tiene eso. Entonces, no es que la iglesia no tiene nada, hay una tradición oral, una repetición de experiencias, y poco a poco el Nuevo Testamento va suplantando esa tradición hasta que nos queda solo el Nuevo Testamento. Pero no es que la iglesia no tiene nada, entonces sí tiene algo que es lo que da origen a ¿cómo se llama este? Al Nuevo Testamento. A veces nosotros tenemos esa tradición. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios. ¿Sabían ustedes que primero a los Corintios escribió antes que Mateo y Marcos, cierto? Y Lucas. Entonces quiere decir que el texto más antiguo que tenemos de la Cena del Señor es primero a los Corintios, capítulo 11. Ese es el primer texto que se escribió de la Cena del Señor. Todos los demás fueron después. Entonces cuando Pablo escribe a los Corintios no es la primera vez que oyen de la Cena del Señor. Ellos ya conocían eso. ¿Y cómo lo conocieron? Por medio de la enseñanza de Pablo. ¿Ok? Entonces, por eso él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, yo les enseñé esto. ¿Cómo lo hizo? ¿Por medio de una carta? No, por medio de la tradición oral. Ahora sí, hermana Nidia. Gracias, hermano. Buenas noches. Mi pregunta Buenas va noches. orientada en esto de cómo se formó lo del canon bíblico del Nuevo Testamento relacionado con la escogencia de los libros. Por ejemplo, hablando específicamente de Corintios, de las cartas a Corintios, porque se dice de que se escribieron dos cartas adicionales más que no Ujú. aparecen en la Biblia. Entonces, podríamos creer que no están esas cartas incluidas en la Biblia fue la voluntad de Dios porque no se encontraron o realmente están incluidas ahí porque también he leído de que hay algunos fragmentos de la primera y la segunda mezcladas y de la primera y la cuarta mezcladas en la segunda epístola. Entonces quería saber más o menos a qué conclusión podríamos llegar respecto a eso. Bueno, mire, la verdad es que en el siglo primero se escribió mucho más. O sea, hay más escritos. Digamos, no vamos a pensar que los apóstoles solo escribieron lo que nosotros tenemos, escribieron más. Bueno, ¿por qué nosotros no tenemos esos tratados? Bueno, la respuesta es porque esos tratados no eran útiles para nosotros. Mire, por ejemplo, yo tenía en Honduras una cantidad de libros increíble, ¿no? O sea, llegué a tener, porque yo cuando estaba soltero, cuando uno está soltero siempre hace muchas cosas, ¿no? Yo estaba soltero y yo leía mucho.
Y a veces me desvelaba hasta las 3 de la mañana leyendo, me gustaba. Entonces yo tenía la costumbre de que cada vez que me pagaban iba a comprar un libro. Compraba un libro. Entonces llené de libros de eso. Algunos de esos libros que yo compré, yo los leí y dije, ok, están bonitos, pero jamás lo vuelvo a leer. O sea, tan bonitos, pero ya. Es como cuando usted se mira una película y usted dice, ya me la vi, ¿para qué la veo otra vez? Listo. Pero hay películas que usted sí dice, a esto yo lo voy ¿cómo se llama este? A leer otra vez, o sea, la voy a ver otra vez. Y si me dicen, mira, otra vez está esa película, pues yo sí la miro. Si me entienden en el ejemplo que estoy poniendo, y entonces yo compré un montón de libros. Varias veces, mientras yo estaba allí en mi oficina, tenía que hacer espacio, entonces yo tenía dos estantes. Un estante estaban todos los libros que yo iba a usar, que mejor dicho, esto lo vuelvo a leer, esto me va a servir, esto es bueno. Y tenía otro estante de los libros que eso no lo vuelvo a leer, sobre todo los que tienen que ver con psicología, consejería, todo eso yo decía, no lo vuelvo a leer. No porque no fuera bueno, eso es bueno, pero esos son conceptos que se me quedaban de un solo. Entonces, si ya lo sé, ¿yo para qué lo leo? ¿Ya? Entonces, cuando alguien llegaba, a veces yo regalaba libros. Así como, quiero un libro, sí, escoja ahí en ese estante, el que usted quiera. Muy bien. Entonces, al final, todo ese estante se vació, se vaciaba, se iba. Ok, entonces, ¿cuáles conservé yo? Los que yo consideré que iban a ser útiles para mí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Que Corinto tuvo problemas. Pablo escribió a los Corintios. Pero las iglesias en otros lados dijeron, esa carta es buena para nosotros, nos ayuda en la situación que nosotros estamos viviendo. Pero Pablo tal vez escribió para la Odisea, por ejemplo, y las demás iglesias dijeron, no, eso es lo mismo que nos dijo a nosotros, la misma cosa, ahorita, o sea, no, ¿para qué nosotros conservamos eso? Y así es como entonces nosotros tenemos 27 documentos que la iglesia dijo esto es útil para nosotros. Por eso es que tenemos que sacarle el jugo. Entonces, por ejemplo, hay una carta que es personal en el Nuevo Testamento. ¿Saben cuál es? La carta que es persona, o sea, que se escribe solo a una persona. Ajá, hermano Raúl, yo no lo escuché. Y si usted dijo, pues yo no escuché. Es de las cartas pastorales, ¿no? A ver, cuente. Eh, Oh, no, eh, es Filemón. Filemón. Sí, Filemón, Este, porque Filemón se escribe Filemón. sí, también se considera que Tito una Personal. carta personal, se la dirige a él Bueno, específicamente. bueno, nada más, Filemón. Entonces, ¿qué le encontramos a Filemón? Bueno, la iglesia dijo, esa carta es importante para nosotros. Entonces, tenemos que ver qué le encontraban a Filemón que era importante. Ya, entonces, esa es la razón, ¿no? Entonces, por eso tenemos 27 documentos. Muy bien. Sobre la literatura corintia, resulta que Pablo escribió a los corintios muchas cartas, ¿ok? Más o menos unas 5 o 6. Hay correspondencia. Los corintios le escribían a Pablo y Pablo le escribía a los corintios. Por eso es que, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 1, dice, en cuanto a lo que me escribiste, entonces eso significa que ellos le habían escrito. Muy bien. Yo soy del criterio que, permítame, yo soy del criterio que Primera a los Corintios es una carta íntegra. Es decir, esa carta de primer versículo al último versículo es una carta, la carta a los Corintios. Pero que, según a los Corintios, ese es mi criterio, es la colección de 5 epístolas que se juntaron, quedaron ahí unidas. Porque cuando yo la leo, la entiendo de esa forma. Entonces, ahí tenemos todas las cartas que en algún momento Pablo escribió. Los corintios ni ninguna otra iglesia conservó lamentablemente las que los corintios escribieron a Pablo. A mí me encantaría, como intérprete bíblico, tener esas cartas, las cartas que los corintios escribieron a Pablo, no como inspiradas, ¿no? Pero al menos me ayudarían a entender la respuesta que Pablo está dando, porque yo entiendo la respuesta mejor si he entendido la pregunta. Sí, entonces me encantaría tener, pero eso no. Entonces, ¿por qué no lo tenemos? Bueno, porque las iglesias consideraron que eso no era importante.
lamentablemente, porque eso no es importante. Y que lo de lo que Pablo escribía, sí. Entonces, yo creo que eso lo tenemos en segunda a los Corintios. Ahora sí, hermano Raúl. Eh, Profesor, yo tengo una inquietud. Usted dice en el video que algunas cartas, como Hebreo, que a usted le fascina, A mí me encanta. eh, como, como Segunda de Pedro y como Apocalipsis, eh, fueron en algún momento puestas en una balanza, ¿verdad? Y dijeron, Sí, tenían exacto. detractores, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es si eso pasó con el caso de Apocalipsis, que querían excluirlo porque era afinidad de una iglesia específica, a la cual no, parece que no todo el mundo comulgaba con la misma iglesia. Ujú. Entonces, que los que les tocó escoger las cartas pudieran haber desechado alguna que sí llevaban aquel carácter de inspiración y no, y pudieron en ese sentido quizás ser más textos Bueno, del Nuevo Testamento. bueno, realmente, hermano, esa es una buena pregunta y es una inquietud que nosotros siempre vamos a tener. Ya, su servidor también la tiene. Pero lo interesante de todo es que nosotros sí tenemos esas cartas, o sea, las que en algún momento estuvieron como, por decir así, es que mire, en un principio se escribe mucha literatura, siglo primero, siglo segundo, y después la iglesia usa, o sea, aquí no hay alguien que reglamente, alguien que ponga reglas, sino simplemente la iglesia usa, y usa de todo, ¿sí? Y entonces la iglesia no sabe cuáles son los libros sagrados, solo usa porque esto está bonito, esto está bello, ¿no? En el siglo segundo, tercero, hay muchos escritos que son muy respetados. Está Hebreos, es muy respetado, pero tiene detractores. Está la Didache, que es muy leída, pero tiene detractores. Está el Pastor de Hermas, que también estaba en esa lista, pero tiene detractores, ¿no? Y también está la Carta Bernabé, que también tiene detractores. Entonces, tanto esa literatura. Ahora, nosotros sí tenemos la Carta Bernabé, o sea, usted la puede conseguir en internet. Eh, yo la he leído, ¿no? La Carta Bernabé, el Pastor de Hermas también lo he leído, y la Didache también lo he leído. Yo soy bien chiquita, ¿no? Entonces, incluso la estuve traduciendo del griego al español para estar jugando ahí un poquito con esa cosa, ¿no? Ok, entonces, sí los tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que no están dentro de nuestra Biblia. Muy bien. O sea, eso es un poquito diferente. Entonces, surge la pregunta, ¿no? Los documentos que nosotros tenemos, como Apocalipsis Hebreos, algunos dicen es que estos fueron agregados al canon posteriormente. No, eso no es cierto. Están ahí desde el principio. Lo que pasa es que tenían detractores. Había gente que decía, eso no me cae bien ese libro. Generalmente tiene que ver con algunas cuestiones que los libros tienen. En el caso de Hebreos es porque Hebreos dice que una vez que usted ha pecado voluntariamente, y que yo recuerde todas las veces que hemos pecado voluntariamente, o sea, todas las veces que yo he pecado siempre ha sido voluntariamente, ¿no? Nunca digo, ay, que yo no quería pecar. Mentira, sí quería. Entonces, una vez que hemos pecado voluntariamente, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Eh? O sea, muy para el infierno. Sí, mijito, vas para el infierno. El pastor de armas dice lo mismo. Entonces, entonces, eso era lo que estaba fastidiando a algunas personas, sobre todo en Roma, porque Roma ya tenía un sistema de reconciliación. Interesante este puntito. ¿Ha visto que en las iglesias de Cristo hay una cosa que se llama reconciliación? O sea que cuando usted va para el mundo y después, ay, yo quiero reconciliar, en todas las iglesias hay reconciliación. Sí, entonces en la Biblia tenemos un ejemplo de reconciliación. O sea, no hay. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la iglesia de Roma ya tenía ese sistema de reconciliación y por eso miraba a Hebreos así como, esa partecita no nos está gustando, por ejemplo, ¿no? Pero al final se impuso la tradición de que no, esto es importante para nosotros. Ahora mire usted cómo interpreta el pasaje, pero esto es importante para nosotros. Y Apocalipsis porque tenía mucho con los montanistas, ¿no? Ahora,
¿qué posibilidad hay de que la Didache haya sido inspirada y, sin embargo, esté fuera de nuestro canon? Muy bien. Voy a contestar, mucha posibilidad, pero, mucha posibilidad, pero es mejor que esté fuera y no dentro. A ver, se las voy a barajar de esta manera. ¿Qué prefiere usted? ¿Un culpable en libertad o un inocente en la cárcel? No me diga ni una de las dos, porque no, estoy dando dos opciones. Entonces uno dice, yo prefiero que el culpable esté libre a que un inocente esté preso. Entonces, vean ustedes cómo es el sistema. Yo sé que esto no se cumple en nuestros países, lo siento, pero el sistema es así. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo sé que en nuestro país es al revés. Toda persona es culpable hasta que se demuestre su inocencia, ¿no? Pero aquí, en Estados Unidos, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, cuando los jueces dicen, parece culpable, pero no estamos seguros, tiene que estar libre. Entonces, lo mismo pasa acá. No estamos seguros si la DH es inspirada, sácala. ¿Por qué? Porque en el canon tenemos que tener los que estamos seguros que son inspirados. Los que no estamos seguros, bótalo. Pero ¿para qué lo sacamos? Porque ahí está. O sea, el hermano Raúl puede leerlo si le da la gana, pero no puede predicar de él. O sea, puede leerlo, pero es que si lo hacemos inspirado, entonces lo que está allí ya, a ver si me explico, o sea, lo que está ahí ya es ley. No, no sé si me acabo de explicar, pero por ejemplo, dice que el anciano, dice Timoteo, el anciano debe ser marido de una sola mujer. Eso es ley para nosotros. O sea, marido de una sola mujer. Yo no sé cuántos de ustedes sabían que yo soy divorciado. ¿Eh? Sí sabían, ¿no? O sea, que el ancianato ya se me fue. O sea, Selvi ya no va a ser anciano de la iglesia. O sea, cuando diga, mira, Selvi, para anciano de la iglesia, van a decir, no, escarbémosle el pasado a este señor, ¿verdad? Entonces, no va a poder. Ok, ¿por qué? Porque eso es ley. Entonces, ¿qué cosas hay en la Didache que si fueran ley, en la Didache, por ejemplo, que todo la Didache es bien lindo, o sea, la Didache se dice, mejor dicho, todo es bien lindo en la Didache, todo es bien, bien bonito, pero hay un momentito en que se tiene que bautizar a la persona con agua bendita. Primero hay que bendecir el agua. O sea, ahí dice, cuando vas a bautizar a alguien, esta es la oración que tienes que decir por el agua. O sea, usted tiene que orar por el agua del bautismo. Señor, bendice esta agua que le vamos a... Ok, ¿cuántos de nosotros fuimos bautizados en agua bendita? No, ¿verdad? Entonces hay que bautizarnos otra vez. Entonces, esas cosas son las que hacen mejor fuera que dentro. O sea, dentro del Nuevo Testamento quedan los libros que la iglesia estuvo segura, esa es palabra de Dios, pero cuando había duda, va para afuera. No sé si me explico, pero igual, esos libros están ahí, o sea, usted sí puede leerlos, solo que ya sabe, aquí hay dudas sobre algo. Entonces, por eso, Hebreos iba a ser excluida por un solo pasaje que tiene. Ese pasaje tenía que pasar la prueba. Ya, si no pasaba la prueba, estaba frito. Aunque dijera, a mí me encanta Hebreos, ¿no? Me encanta, pero a mí me encanta el pastor de Hermas, excepto y su rigorismo. O sea, es que en ese tiempo, bueno, perdón, el tiempo se me va, hermano, pero yo no puedo estar contando todo, pero el pastor de Hermas maneja una situación bien compleja. Es decir, si uno se bautiza, puede pecar y ser salvo todavía. Nosotros hoy diríamos, claro, hermanos, es que uno, y tenemos toda una teología sobre eso. Pero en la época de este pastor de Arma, el siglo II, la gente consideraba que no. O sea, si usted se bautiza y comete un pecado, ahora, ¿cuál fue el pecado de este Hermas? Hermas es un esclavo. O sea, Hermas no es una persona importante, es un esclavo, Hermas. Y hay un momentito en que su dueña, su ama, pues obviamente era muy guapa la señora, va y se baña, pero como a toda buena señora se le olvida llevar la toalla. No sé cuántas veces te le ha pasado, a mí sí me ha pasado, ¿no? Y ahí todo iba a tocar, ¿quién me trae la toalla? ¿No? Entonces se le olvidó llevar la toalla a la señora y entonces le dice a Hermas, sí, alcánzame la toalla. Entonces Hermas viene con la toalla y obviamente como buen esclavo tiene que cerrar los ojitos y llevar la toalla sin ver a su señora, ¿no? Pero en un momentito
Hermas la mira y la mira desnuda. Y entonces eso le atrajo y la deseó a la señora. Y ahí está el problema. O sea, ya te vas para el infierno, que tuviste un mal pensamiento. ¿Ok? Entonces, ese es el problema del pastor de Hermas. Y todo lo que viene en la carta tiene que ver con ese pequeño detalle, ¿no? A mí me gusta, pero no considero que Hermas, o sea, si me pregunta, yo consideraría que tiene muchas partes inspiradas, pero no todo. Entonces, como no todo, saquémoslo, porque no vamos a estar escogiendo. Sí, hago una pregunta. ¿Cuántas partecitas de veneno tiene que tener la comida para que usted muera? O sea, si usted va a comer una carnita, unos huevitos, unos frijolitos y dicen, me pusieron un venenito por ahí, pero eso no está en una partecita. Usted puede comerse el 90% y no morirse. Usted dice, lo siento, pues yo no me como eso. O sea, ¿por qué no se lo va a comer? Porque tiene veneno. No, pero solo una partecita tiene veneno, el resto está bien. No, entonces usted lo excluye, porque eso hace daño. ¿Sí? Para comerse algo, usted tiene que saber que todo está bien. Ok, entonces déjeme, Raúl. Melvin, había levantado la mano, ya le doy la palabra, hermana. Sí, hermano, buenas noches. Tenía una pregunta, pero con todo lo que dijo ya me lo respondió. Ay, ¿cuál era la pregunta? Era de que en cuanto a los demás libros que fueron excluidos, ¿cómo sabían que ya no iban en el canon? O sea, prácticamente de que cómo ellos estaban seguros realmente, porque cada persona pues piensa diferente, ¿no? Sí, sí, pero es que eso, si ustedes pusieron atención al video, dice ahí que es producto de la tradición. Ujú. O sea, porque si uno agarra un libro de teología, le va a decir a uno, por ejemplo, mira, se manejaban estos, creo que son 5 o 4 criterios, ¿ya? Para saber si era inspirado. Que fuera apostólico, o sea, que lo hubiera escrito un apóstol, estuviera bajo la supervisión de un apóstol. Que fuera ortodoxo, es decir, su doctrina fuera correcta prácticamente toda, ¿no? Entonces, el caso es que nunca hubo un concilio en que a cada documento le pusieran esas pruebas. Eso no existe. Es lo que nosotros imaginamos que pasó, pero no pasó. ¿Cómo quedaron ahí? Fue simplemente tradición. O sea, simplemente las iglesias empezaron a usar esos documentos y en el siglo cuarto, cuando empiezan a hacer los listados, empiezan a coincidir. O sea, empiezan a decir, ¿cuáles los libros que usted usa? Ah, son los mismos libros que yo uso. ¿Y cuáles son los que usted usa? Ah, son los mismos que yo uso. O sea, empiezan a coincidir en cuanto a los libros que consideran ellos inspirados. Entonces es producto de la tradición, pura tradición. ¿Eh? Nadie dispuso nada. Hermana Ana, Buenas noches, hermano. Acerca buenas noches. siempre de lo que se está hablando, me llamó la atención lo de la tradición, que se dice que, bueno, según vimos el video, que narraban de forma oral toda la vida, las enseñanzas, la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo. Eh, Ujú. Sobre ello, que se tomó en cuenta todos esos factores para la canonización. ¿Puede explicarme sobre quiénes fueron los que la realizaron? Si fueron judíos, si fueron europeos, si fueron católicos. Y mi otra pregunta es que si actualmente los judíos aceptan el Nuevo Testamento, lo consideran como sagrado. Bueno, no, los judíos no consideran el judaísmo, ¿no? Porque, ok, eso es, cuando uno dice los judíos, pues puede haber un judío cristiano que diga, yo sí acepto el Nuevo Testamento, ¿no? Pero digo, los judíos de religión, ellos no aceptan el Nuevo Testamento. O sea, eso no sucede. Ahora, católicos no existen, ¿verdad? En el siglo, en esa época. Es que uno tiende a simplificar las cosas, ¿no? Uno tiende a simplificar las cosas, entonces dice, mira, la Iglesia Católica surgió en el 325, ¿no? Porque ahí fue el Concilio de Nicea y ahí surgió la Iglesia Católica. Pero realmente eso no es cierto. La Iglesia Católica es el producto de siglos de tradición y cambio, ¿ya? Entonces, la Iglesia Católica que yo conozco es de ahora. Esa no existía. Si me permiten un segundito, es que tengo un problemita aquí con la computadora. Eh, Se me descarga.
No, entonces tengo que conectar. O sea, no me había fijado que no la había conectado. Bueno, ya se me está descargando y entonces no quiero quedarme a mitad de la clase. Bueno, entonces, eso es bien complejo, ¿no? Eso es historia de la iglesia. Eh, yo soy historiador, ¿no? Entonces, me encanta esa cuestión. Entonces, no simplifico tanto, no simplifico tanto, ¿no? Digamos, yo que nací en el 74, 1974, muy bien. Y la gente se imagina a veces que a los 5 añitos yo ya predicaba. Nada que ver, nada que ver. Sino que yo soy el producto de todo un proceso. Entonces, la iglesia católica que existe ahorita, hace 500 años no existía. La que de Martín Lutero es otra cosa. O sea, la iglesia va modificando, va cambiando, ¿no? Muy bien, entonces, no podemos decir, por ejemplo, que los católicos hicieron el canon, porque eso no es así. ¿Qué pasa con eso? Que en la iglesia, nosotros en la iglesia de Cristo somos ahistóricos y eso es malo. O sea, nosotros decimos, la iglesia de Cristo nació en el año 33 y aquí estamos. Ajá, ¿y qué pasó en el camino? O sea, ¿qué pasó en medio? Pues no, pues, nació en el 33 y aquí estamos. ¿Ah? Y siempre hemos sido así. Espérate, o sea, en el año 33, sí, 34, 35. Bueno, vamos al año 50. ¿Les parece? Vamos a la iglesia de Cristo al año 50. Usted llegaba a una iglesia. Sí, muy bien. ¿Tenía bancas? No, no tenía bancas. Y entonces, en el culto toda la gente estaba de pie. El predicador era el que se sentaba en una sillita que le ponían ahí. A eso se le llamaba cátedra, ¿no? Ah, interesante. O sea que el único que se sentaba, sí. Predicador, sí. Sí, y ahora al revés. Ah, bueno. Entonces no tenían púlpito. No. Entonces no tenían Biblia. No. Y no tenían himnarios. No. No tenían himnarios tampoco. Entonces eso de que traiga su himnario a la iglesia. No, no existía, ¿no? Hacían rifas. Hacer rifas, esto, venta de taquitos a la salida. No tenían nada de eso. Entonces, ¿cómo era? Ya muy diferente. Ok, y había escuelas bíblicas. Mire que esto va a estar interesante, ¿no? Había institutos bíblicos. O sea, Pablo, Timoteo, todos estudiaron en institutos bíblicos. No, no había institutos bíblicos, no había nada de eso. Todo eso pertenece a la actualidad. En esa época no había nada de eso. Muy bien, entonces si no había nada de eso, este es una de las cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cómo era? Entonces bueno, la verdad es que nosotros no sabemos cómo era. Nosotros no sabemos cómo era. Incluso yo soy de los que piensa que la iglesia primitiva no cantaba. O sea, eso de alabaré, eso no existía. Porque dice el texto, unifica mucho hablar con cantar. Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos y cosas espirituales. ¿Cómo? ¿Hablando? Dice hablando. Dice hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea que era más como una poesía que se hacía. Era más como pues si pudiéramos asemejarlo al rap, ¿no? Que el rap es rítmico. El rap es rítmico, pero es como que están hablando, no están cantando. Entonces, algo así, es un poema que se está dando, ¿no? Qué interesante, ¿cómo sería? A mí me encantaría viajar a aquella época y saber cómo era la cosa. Muy bien, borrón. ¿Cómo era el liderazgo de la iglesia? Bueno, las iglesias tenían personas que eran líderes en esa época y que escribían y los entonces eran brillantes, eran muy buenos, ¿no? Y entonces ese liderazgo era el que poco a poco iba hablando sobre los libros inspirados. Entonces nosotros lo que tenemos son listados. Eusebio de Cesarea, que es uno de los más grandes escritores del siglo IV, o sea, es uno de los mejores, escribió una historia de la iglesia para su época. Este Eusebio de Cesarea se toma el trabajo de decir, mira, te voy a contar, estos son los libros que son inspirados, porque toda la gente los toma como inspirados. O sea, él dice, el predicador allá, el predicador en este otro lado, de aquel otro, todos los toman como inspirados. Estos son los libros que tienen detractores, o sea, que hay gente que dice, no, esto no puede ser.
Estos son los libros que casi nadie acepta y estos son los libros que todo el mundo sabe que esos sí están perdidos. O sea, todos están de acuerdo con esto. Entonces presentan las listas de esos libros, ¿no? Ok, entonces no hay un momentito en que haya un concilio, una vez más lo repito, no hay un... Eso de que en Nicea se estableció el Nuevo Testamento es falso. Para Nicea, que es el 325, ya el Nuevo Testamento está establecido. De hecho, en el Concilio de Nicea, según cuentan las malas lenguas, porque no tenemos un registro muy claro de eso, los debates ya eran con Biblia, eran con Nuevo Testamento. O sea, los arrianos y los, bueno, se podría llamarle ortodoxos, ¿no? Que están debatiendo sobre si Jesucristo es Dios, como el Padre, o no, ya utilizan ellos la Biblia, el Nuevo Testamento, para debatir eso. Entonces, para ellos ya el Nuevo Testamento está claro. Eso no lo establecieron ahí. O sea, eso ya viene. Y por medio del Nuevo Testamento es que van todos los debates. O sea, los ortodoxos sacaban un pasaje bíblico, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sabe cómo va? Y los arrianos, para cada versículo que sacaban los ortodoxos, tenían una explicación. O sea, había un debate claro ahí entre ellos, y utilizando el Nuevo Testamento. Entonces, eso ya estaba bastante claro. Entonces, es un proceso de tradición, realmente. Un proceso de tradición. No es un momentito en el que se decide. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Dígame, hermana Migdalia. Me levanta la mano. Prenda su micrófono, hermano. Sí, ya, ahí sale también entre las colecciones que las cartas que Pablo escribió, pues yo había sabido, ¿verdad? Que esos 3 escritos que él hizo, no sabía, hermano, que estaban en colecciones. Y las cartas pastorales también son una colección, que Sí. las pastorales, sí. Sí, es que Ajá, lo que sucede, hermana, es que, digamos, Pablo, le voy a... Bueno, no. Mira, lo que pasa es que Pablo tuvo mucho, ¿cómo decirle? Tuvo mucho tiempo de ministerio. Entonces, hay un momentito en que Pablo está subordinado a la iglesia en Antioquía. O sea, ha visto sus viajes misioneros. En el primer viaje misionero, Pablo está subordinado a la iglesia en Antioquía. Los de Antioquía le dan dinero. Él es uno de los predicadores. O sea, Pablo no es el que dirige la iglesia en Antioquía. Ahí hay 5 profetas y maestros. Entonces, Pablo es uno de ellos. Ya tiene colaboradores. Y hay un momentito en que mandan a Bernabé, que es el grande, y a Pablo, que es el chiquito. Pero Pablo tiene más carácter, ¿no? Y los mandan a predicar, o sea, mandan a Bernabé. Entonces, Bernabé es el líder, el que lleva la delantera. Pero en ese primer viaje misionero, y los de Antioquía les dan, ¿cómo se llama este? Dinerito. Entonces, en ese primer viaje misionero, Pablo predica porque le han dado dinero, ¿no? Y regresa a Antioquía y entrega cuentas de qué es lo que ha sucedido. ¿No? Ahí se topan con que hay el problema de la ley y viajan a Jerusalén para Hechos 15, el concilio en Jerusalén. Bueno, entonces, ahí está subordinado. Pero después él se pelea con Bernabé. Eso lo tenemos en Hechos 15. Tienen una discusión, dice Hechos, no pequeña. Muy bien. Ahora Pablo es independiente. O sea, él no solo se pelea con Bernabé, pelea con toda la iglesia en Antioquía. Y eso se puede ver por medio de Gálatas capítulo 2, donde él dice, en Antioquía yo me agarré hasta con Pedro, ¿no? Y lo reprendí cara a cara. Entonces, él dice, no, ¿saben qué? Yo me largo, me voy a mi misión. O sea, ya no dependo de ustedes. Entonces él se va, toma a Silas y vámonos, vámonos. Y va a predicar. Ok, en esa, cuando él ya es independiente, él empieza a escribir. Ok, pero no crean ustedes que escribir una carta era fácil. O sea, es que este es un error. No era que Pablo decía, esta noche voy a recibir inspiración. Sí, listos, agarren papel, lápiz y empecemos, pues, démosle, listo, ya en la mañana aquí está la carta. Eso no era así, ¿no? Esas cartas son obra de arte, o sea, eso es
Eso es despacito. O sea, Primera Tesalonicenses tuvo que haberle costado a Pablo como un mes de trabajo. Así de chiquitita como es, un mes de trabajo. O sea, eso es, la escribimos, la corregimos, la editamos, esto sonará muy fuerte, muy débil, por eso uno tiene que, cuando uno mira Primera Tesalonicenses, uno tiene que memorizársela, porque eso está bien escrito, eso es como un poema de Rubén Darío. No creo que Rubén Darío le levantaba en la madrugada y me vino la inspiración y escribo. O sea, cuando uno lee su poesía, uno se fija que todo eso está bien pensado. O sea, de Rubén Darío me encanta a mí Los Motivos del Lobo, por ejemplo. Ya estoy hablando en nicaragüense, ¿no? Motivos del Lobo es uno de los mejores poemas de todos los tiempos, de todos los autores. Muy bien, pero para entender los motivos del lobo, uy, hay que estudiar un montón. No crea usted que eso se le ocurre a un analfabeta, ¿no? O sea, él se leyó un montón, ¿no? Solo el lobo de Gubia. ¿Dónde está esa cosa? ¿Dónde está Gubia, no? El varón que tiene corazón de lis, alma de querubín, lengua celestial, ¿no? Entonces, ¿por qué dijo corazón de lis? O sea, no es porque él dijo, eso suena bonito. No, eso viene producto de una gran educación. O sea, él tiene que haber leído mucho. Y no crean ustedes, el mito siempre es ese, ¿no? El mito de, Rubén Darío levantó un día y escribió ese poema tan lindo que le salió porque el tipo era un genio. No, hasta Einstein dijo que la genialidad era un poquitito y que realmente lo importante era el duro trabajo. La Mona Lisa, que es la mejor pintura de todos los tiempos, desde que la Mona Lisa se considera como el cuadro por excelencia de todos los tiempos, Leonardo da Vinci la hizo durante toda su vida, casi. O sea, él se mantenía pintando eso y le daban trabajos de pintura y él pintaba. Pero luego en las noches iba y seguía con la Mona Lisa. O sea, eso fue detallísimo. O sea, eso tardó 20 años haciendo ese cuadrito. Entonces, Primera Tesalonicenses es una obra así. Ok, Segunda Tesalonicenses. ¿Qué pasa? Que cuando Pablo ya está un poquito más maduro, dice, mira, ¿por qué no escribimos todas estas cartas y se las mandamos, digamos así, a la iglesia en Filipos? ¿Cómo? Sí, sí, sí. O sea, ¿para qué voy a escribir una nueva carta que me lleva un mes de trabajo? Mejor agarremos la carta a Tesalonicenses y escribámosla para la iglesia en Filipo. Sí, pero ¿por qué se la vas a mandar a ellos? Sí, pero ellos saben que es a los tesalonicenses. O sea, la vamos a copiar exactamente como está y la vamos a mandar. Oye, ¿por qué no mandas otra también? Pues si mandemos todas las que yo he escrito, que son bonitas, ¿no? Tenemos 6, 7. Entonces, agarremos eso y mandémoslo en colección. Ok, pero para ese momento no ha escrito Romanos, no ha escrito Primera Corintios, Segunda los Corintios, no ha escrito Gálatas. Entonces, más adelante es que dice, ok, mandemos otra colección. Entonces, las cartas de Pablo circulaban en colecciones. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque las cartas se ubican de mayor a menor. O sea, entre más grande es una carta, va primero. La carta más grande de todas es Romanos. La segunda es Primera a los Corintios. La tercera es Segunda a los Corintios. La cuarta es Efesios. Efesios no es Gálatas. No, Gálatas es más chiquito que Efesios. Ahora, si usted ya fue a la Biblia, dijo, hermano, pero son 6 capítulos, son iguales. Son iguales, usted está mirando los capítulos. Pero los escribas, ellos cobraban por palabra. Así es de que ellos contaban las palabras. O sea, ellos sí sabían. Efesios es más grande. Eso es como Lucas es el evangelio más grande. Solo tiene 24 capítulos y es más grande que Mateo, que tiene 28. ¿Qué pasa? Que los capítulos de Mateo son chiquitos y los capítulos de Lucas son grandotes. Léalo usted, va a ver, los capítulos nunca acaban. Son grandotes. Entonces, allí es donde uno mira, aquí hay una costura, esto era una colección, lo otro era otra colección. Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos ¿cómo se llama este? De Pablo, tenemos 3 colecciones. De Romanos a Gálatas, de Efesios a Segunda a Tesalonicenses y de Primera a Timoteo a Filemón. O sea, están las 3 costuras de esas 3 colecciones, por eso están en ese orden. ¿Ok? ¿Quién había levantado la mano? Neita. Sí, hermano, buenas noches, hermano Servi. Con respecto a lo que estaba mencionando, ¿verdad? De este punto, ¿verdad? De la formación del texto y los problemas que tenía Pablo en ese entonces, ¿verdad?
eh, a mí me gustó bastante cuando él tomaba las deducciones extraídas de esa dicha tradición. No sé si va el tema a la pregunta al tema que Ajá. estamos viendo. Entonces, digamos que nuestros líderes predicadores o nosotros también podemos, de cierta manera, sacar deducciones a nuestro entorno, en nuestra época, ¿verdad? A las cartas o algo así, por decirle así, ejemplos. Un ejemplo, hoy cabal me pasó algo de acerca que los hijos los debemos de criar o disciplinar con vara, pero yo le dije que lo vamos a actualizar, pero en forma de broma, sino que con cincho. No sé si está bien, no sé Bueno, si me puede entiendes. ser que te, puede ser que no. Lo que sucede, por ejemplo, es que cuando algo se escribe, digamos una ley, uno no solamente tiene que quedarse con la letra, sino tiene que ir a lo que se conoce como el espíritu de la ley. O sea, ¿con qué intención fue escrito? ¿Sí? Eso se llama el espíritu de la ley. Muy bien. Resulta que hay leyes que nuestros gobernantes escriben con una intención, pero luego se usa para otra intención. O sea, se mal usa. Por ejemplo, el trabajo infantil. Eso se prohíbe en nuestros países. Se prohíbe porque antiguamente había un tremendo abuso. Muy bien. Entonces mandaban al pobre chiquitín a trabajar todo el día, entonces no tenía infancia. Entonces prohíben el trabajo infantil. Pero sucede que en este país donde estoy, si a mí se me ocurre llevar a mi chiquitín a trabajar conmigo, es decir, mira, me vas a ayudar hoy, vas conmigo. Pero solo te estoy llevando como mi compañero y me encuentran las autoridades y me lo pueden quitar por abuso. Entonces dicen, no, pero cuando se dio la ley no se dio para eso. O sea, yo puedo llevarlo a pescar, ¿no? O sea, no, pero las leyes a veces se interpretan contrario al espíritu. Entonces, ¿qué pasa con la Biblia? La Biblia se escribió con una intención. Entonces, uno de intérprete tiene que averiguar cuál es la intención con que se escribió algo y interpretar el texto e interpretar el texto de acuerdo a esa intención. Eso es de acuerdo a ese espíritu, de acuerdo al espíritu de la escritura. Entonces, Pablo en un momentito interpreta algo interesante. Él dice que los predicadores deberían de ser mantenidos. O sea, él dice eso, ¿no? Él dice, ¿quién fue soldado a su propia expensa? Entonces, él dice, realmente si uno trabaja para el Señor, uno se esfuerza, uno debería de recibir algún salario de parte de eso. O sea, ¿cómo es eso de que un predicador, usted lo invitan a predicar allá, lléguese a la iglesia, hermano, venga a predicar, no sé qué bonito, y luego, ay, que le vaya bien, y ni siquiera para su almuercito ni nada. O sea, ¿quién fue soldado a sus propias expensas? Dice él. O sea, me hicieron viajar un montón y no me dieron absolutamente nada. Entonces, él saca un pasaje de la Biblia para enseñar eso. El pasaje es de Deuteronomio. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Cómo así? Mira, si el buey está trillando, o sea, está machacando los trigos para desgranarlo, justo es que de cuando en cuando alargue la boquita y coma un poquito. Pobrecito, está trabajando duro, ¿no? Sí, pero mira, le ponían bozal al güey, porque si no se come el trigo, o sea, pobre güey, aguantando el hambre todo el día, ¿ya? Y comiendo. Bueno, yo sé lo que significa eso. Yo trabajé en un restaurante, y en un restaurante eso es duro cuando uno, a mí me decían, en el restaurante usted puede comer, pero no puede comer a cualquier hora. O sea, primero trabaja y luego come. Mejor dicho, atienda a todo mundo y ya cuando salga de su hora de trabajo, entonces usted puede agarrar comida y comer. Pero estar sirviendo esa comida con hambre, o sea, esa carnita que huele rico y toda la cosa y usted la lleva hasta la mesa y usted está muriendo del hambre porque no ha comido nada, pues eso es duro, ¿no? Pero hay patrones malos, mi patrón ahí no era malo, o sea, coma lo que sea, pero no puede comer porque está trabajando, o sea, eso como que es lógico, ¿sí? O sea, eso es lógico. O sea, yo sí podía tomar refresco, eso sí podía tomar un refresco rápido, porque eso que usted puede hacerlo, pues no me puedo sentar a comer. Muy bien, pero es triste, por ejemplo, que hay dueños cristianos de panaderías y al pobre trabajador le dicen, usted no puede comer nada. O sea, sí, usted siente el pan, usted ha pasado por una panadería cuando están sacando el pan del horno, así como,
Ah, qué rico, yo estoy aguantando hambre allí. No es justo, no es justo. Ahora, ¿dónde en la Biblia dice que el panadero, o sea, por ejemplo, yo podría visitar a alguno de ustedes y decirle, ah, dueño de panadería, ¿sí? Ah, bien, voy a ir a visitarlo, ¿no? Cuénteme, ¿usted no deja que sus trabajadores tomen un cafecito con pan del que ellos están haciendo? Usted me dice, pues no, no, le digo, usted, lo correcto es que usted les dé. Y usted me dice, muéstreme el pasaje donde lo dice. Y yo, ¿dónde voy a encontrar el pasaje en la Biblia que dice el panadero debe darle a sus trabajadores cafecito con pan? Pues le voy a sacar el que sacó Pablo. No pondrás bozal al buey que trilla. Y usted me dice, pues usted me está diciendo otra cosa, porque ahí dice bozal y al buey. O sea, no dice pan al panadero, se fija, eso es distinto. Entonces yo le voy a decir, no, yo estoy interpretando con respecto al espíritu del pasaje. Ok, ahora vamos aclarando un poquito. Cuando a Pablo, en 1 Corintios 7, le preguntan sobre el matrimonio, él tiene instrucciones que Jesús dio. Jesús estuvo en la tierra y eso está en los evangelios, ¿no? Entonces, tiene instrucciones que Jesús dio. Pero hay otras preguntas que surgen que Jesús no enseñó nada. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo? Pues Pablo, en ese sentido, él va a decir, mire, voy a interpretar, voy a dar mi postulado con respecto a lo que yo leo, entiendo, ahora yo regulo. Por eso es que al final él dice, y yo creo que tengo el Espíritu del Señor. Ahora, no vamos a pensar que Pablo no está seguro de tener el Espíritu Santo. O sea, no es que él dice, yo creo que yo sí tengo, no estoy seguro, pero a lo mejor sí tengo el Espíritu Santo. No, él no está dudando de su bautismo ni el Espíritu Santo. Lo que él dice es, yo creo que lo que yo les acabo de instruir a ustedes va en el espíritu de la ley que Jesús enseñó. O sea, lo que Jesús enseñó, lo que yo les estoy dando no es lo que Jesús enseñó, pero está en total consonancia con lo que Jesús enseñó. ¿Sí me explico en cuanto a eso? En total consonancia. Muy bien. Ahora, viene la pregunta. Los predicadores deberíamos de hacer eso, y yo digo todo el tiempo, como todo el tiempo. Resulta que la Biblia no fue escrita para la iglesia del siglo XXI. La Biblia fue escrita para la iglesia del siglo I. Pero es la misma iglesia. Pues sí, pero el saco no le va a quedar siempre igual. O sea, cuando yo tenía 20 años me hice un saco. Listo, ese saco ya no me queda. Ya no me queda. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ajustarnos al saco. Toca. Pero también podemos ajustar el saco a la realidad actual. Entonces, resulta que, por ejemplo, la mayoría de los miembros de la iglesia hoy en día, aquí donde yo predico, tienen ellos inquietudes, problemas que la iglesia del siglo I no tenía. Una de ellas, sobre la que me han estado preguntando un montón, es el famoso matrimonio civil. O sea, un cristiano, ser cristiano debe estar civilmente casado con su pareja, o si no está en fornicación. Bueno, aquí tenemos un problema, porque la iglesia primitiva no tenía matrimonio civil, eso no existía, eso tiene un origen histórico posterior. Entonces la respuesta que yo voy a dar no es, mira, eso no es importante porque la iglesia primitiva no lo tenía. No, tengo que ser claro y tengo que decir, mira, esto es lo que yo creo. Ah, sí, pero eso no está en el Nuevo Testamento. No, pero lo que yo te estoy diciendo está en consonancia con la enseñanza bíblica. O sea, aunque yo estoy dando una respuesta a una realidad que no existía, mi respuesta tiene que estar en total consonancia con la enseñanza bíblica. No sé si me explico. Y en todo sentido va a ser exactamente igual. O sea, una total consonancia, interpretar de acuerdo al espíritu. Entonces, eso es lo que hacemos los predicadores. Porque si cuando yo voy al púlpito, hablo cosas de mi criterio, estoy mal. Pero si cuando voy al púlpito solamente comunico el texto bíblico, a mí no estoy mal. Porque para esa gracia, mejor, digamos, no tengamos predicación, tengamos lectura bíblica. Y estuvo. Cuando tenemos una predicación, lo que hacemos es actualizar la Biblia a las personas que nos están escuchando para que la puedan no entender, no solo entender, sino vivir en su contexto actual, ¿no? Porque como yo, viviendo en una gran ciudad,
puedo interpretar el texto bíblico de una buena manera. Bueno, hermanos, llegamos a la hora en punto. Terminamos, les subo el siguiente video. Piense qué preguntas me pueden hacer con respecto a ese video, aunque no necesariamente el control de lectura va a ir por ahí. ¿Sí? Anoto a los que participaron, hermano, es decir, participe, sí. Es decir, piense en su pregunta, haga su pregunta, dialogue con el video. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga.